una producción de Radio Política. Política en Acción, presenta Charlas de Café con sabor a política. Con el periodista Humberto Hernández Pimentel. Es momento de que la noticia se viva a detalle, a profundidad. Somos actores importantes y ninguna reforma podrá tener éxito contra la voluntad de los maestros y los padres de familia. Porque la noticia no puede esperar. Comenzamos. Charlas de Café con sabor a política. Muy buenas tardes. Nuevamente tenemos con nosotros aquí a don Adrián y al doctor, que nos gustaría que se presentara. Sí, soy Malaquías Cerrato Ramírez. Los dos son también de las gentes muy importantes en esta red de confianza ciudadana, de la cual ya habíamos hablado la anterior entrevista que tuvimos, la charla esta de café con sabor a política. Extremadamente hermoso y bello es que haya personas con el interés de hacernos un perfil de qué es lo que después de recorrer, como decíamos, todo el estado, han encontrado las opiniones de lo que recogieron e integraron un perfil de lo que debiera ser el próximo gobernador del estado. En la anterior reunión que tuvimos y plática y charla con los compañeros de la red de confianza ciudadana, nos permitió analizar algunos puntos. Dijimos que los íbamos a continuar punto por punto de los 10 aspectos que debe tener el perfil del próximo gobernador del estado. Habíamos ya analizado que debe ser michoacano, profesionista, egresado de la universidad o de institución de educación tecnológica superior, y debe tener un currículum real comprobable. Debe tener residencia efectiva en el estado, que tenga liderazgo, dignidad, vergüenza, que no sea un demagogo, que sea estadista con visión de estado, que no esté enfermo. Ese es el punto que quedaba a partir del que íbamos a iniciar la charla. Este cuarto punto dice que tenga salud, entendiendo esta, según la Organización Mundial de la Salud, no solo como ausencia de enfermedad, sino completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Ustedes qué opinan con respecto a este nuevo punto de lo que debe ser el perfil para el próximo gobernador? Bueno, antes que nada, tocabas que somos personas con interés, yo diría un interés que debe tener toda la ciudadanía en los tiempos modernos, más cuando los espacios cerrados por tantos años finalmente como que empiezan a darnos la posibilidad de opinar, que no sean ya las cúpulas de los partidos los que decidan, los que determinen, sino que seamos ya los ciudadanos también que hablemos. Y bueno, ya tocabas tú lo referente a los 3 primeros aspectos o características que debe tener el futuro candidato a la gobernatura del estado de Michoacán. En cuanto a la salud, bueno, pues es obvio, ¿no? Que como lo señala la Organización Mundial de la Salud, es precisamente un equilibrio, un estado de equilibrio físico, mental y social por obvias razones, porque sobre todo en la época actual, con esto de la colusión con los cárteles, con la corrupción, pues no es descabellado que pudiésemos encontrar a un político hasta adicto. Entonces, de ahí la importancia de que se tenga ese equilibrio, pero también mental y social, pues no se diga, para poder entender a todas las capas sociales o a todos los estratos sociales con ecuanimidad, gobernando para todos, porque bueno, a todos nos consta que ya en la anterior elección pues nos mintieron y todos sabemos ya lo que sucedió. Doctor, usted ve que pues ya tuvimos una experiencia
con el caso concreto de Fausto Vallejo. Sí, señor. Quien, no obstante que él ya se sabía enfermo, no tuvo precisamente la honestidad, la dignidad para decir, pues no estoy en condiciones, y que posteriormente pues dio cabida a una serie de conflictos, problemas, situaciones que pusieron al Estado, pues además en una posición extremadamente difícil. A eso se refiere este punto. Así es, a eso precisamente se refiere, que no queremos que se repita la historia. Porque bueno, finalmente cualquier ser humano puede enfermarse, pero en el caso de nuestro amigo Fausto, bueno, él ya se sabía enfermo, y sin embargo no hubo en una actitud de honestidad, decir, bueno, yo no estoy en condiciones para poder sacar adelante la gobernatura o sacar adelante el Estado de Michoacán. Yo, doctor, y usted, joven Adrián, veo por decir que en este tercer punto que ya habíamos señalado y que ya habíamos analizado, encontrar realmente una gente que no tenga actitudes demagógicas, que vea realmente nuestro Estado con una visión, como dicen ustedes aquí, de Estado. ¿Qué queremos decir con esa visión de Estado? Bueno, buenas tardes y gracias por escucharnos nuevamente. Es muy importante el próximo gobernador que a nosotros nos toque nuevamente aquí en el Estado de Michoacán, es que verdaderamente conozca el Estado. Las necesidades que tiene, por decir, Lázaro Cárdenas, son muy diferentes a las que pueden tener en Zamora, en Pátzcuaro. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Cuando un gobernante no conoce verdaderamente geográficamente, ha visitado los 113 municipios, no tiene una idea de cómo poder sacar adelante esos municipios. Él verdaderamente debe ser un estadista dentro de lo que es el Estado de Michoacán, para el futuro, los proyectos, economía, campo, tener una visión completa verdaderamente de lo que es el Estado de Michoacán. Por eso es importantísimo que nuestro próximo gobernador tenga una visión estadista de Estado, de lo que es la situación. Dícese, realmente, según los analistas políticos, politólogos y todos los que de alguna manera analizan todos los problemas que se refieren a la política, cuando hablan de un estadista, hablan de una personalidad que no solamente le importe resolver los problemas inmediatos, sino que tenga una visión a futuro. A corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Pues yo creo que vamos a continuar con esto que resulta altamente interesante. Yo quisiera agregar algo aquí en cuanto a esa visión de Estado. Yo creo que vale la pena recordar que el Estado surge como un órgano de intermediación entre las diversas fuerzas sociales. O sea, no gobernar solamente para el grupo de los poderosos, para el grupo de los empresarios, sino también gobernar para los que menos tenemos, las clases medias, las clases sociales, las clases así es, populares. Porque en los últimos años nosotros hemos visto cómo las acciones de gobierno protegen demasiado a las cúpulas empresariales y se olvidan del resto de la población, y podemos constatarlo, como dice Adrián, yendo a las diferentes comunidades, sobre todo por la Tierra Caliente, que son comunidades en cuanto a recursos sumamente ricas, pero en cuanto a su sociedad inmensamente pobres. Perdón que haga este comentario. Nosotros visitamos Lázaro Cárdenas. Es un pueblo que tiene un futuro extraordinario y todo el mundo pregonamos Lázaro Cárdenas, todo el mundo hablamos de la presencia internacional que tiene Lázaro Cárdenas. Y una de las situaciones de las que se quejaba la gente de Lázaro Cárdenas es de que verdaderamente llegan los barcos con miles de contenedores, ensartan los contenedores, los llevan a donde los tienen que llevar, y la población de Lázaro Cárdenas en nada se beneficia. ¿En qué se benefició que sea un puerto tan importante, con una trayección mundial? Pienso yo que si la gente que vive en Lázaro Cárdenas es parte
ese contacto mundial. Es decir, Adrián, ¿quieres darnos a entender realmente la clase popular, la clase medias hacia abajo, no sienten en lo más mínimo precisamente ese auge que tiene como un lugar donde llegan los barcos más grandes del mundo con miles y miles de contenedores, pero que realmente no se traduce en un beneficio directo para la mayoría de la población de Lázaro Cárdenas? Exactamente, como en otros países, verdaderamente hay puertos tan importantes y la gran abundancia de muchísimos países, pues empieza por los puertos. ¿Qué fue México en los años de la colonia de nosotros? Pues la entrada de México era Veracruz, entonces Veracruz era uno de los puertos más importantes donde había abundancia, donde había comercio, donde había progreso, y aquí no lo estamos viendo de esa manera, simplemente vemos que se benefician las compañías transnacionales, los poderosos nuevamente, pero la gente pues que tiene su negocio de mediano alcance, la gente en verdadera miseria, pues no hay proyectos que haya el gobernador decir, bueno, yo voy a apoyar de esta manera para que Lázaro Cárdenas, por decir en este ejemplo, verdaderamente se beneficie. Por eso es de que nosotros estamos pidiendo que el gobernador sea un estadista, que verdaderamente llegue a esa comunidad, vea cuáles son las necesidades, de qué manera ese pueblo se puede desarrollar, cómo se puede apoyar, cómo se pueden llevar labores sociales, labores políticas, apoyos de la federación. Exactamente por eso estamos enfocándonos en que un gobernador debe de ser un verdadero estadista. Usted, doctor, en realidad ve que se nos ha engañado en algunas ocasiones con funcionarios con algunos problemas y que no se ha tomado en cuenta ese aspecto para la hora de la elección y que se ha traducido en serios problemas. Así es. Esto lo podemos evitar, pero ¿cómo se evitaría? Por decir que una persona, yo me lanzo como candidato, pero resulta que yo ya traigo una enfermedad, pues que sé que va a resultar un problema. Sí, yo te contestaría muy simple. Cuando tú vas a ingresar a una institución educativa o cuando vas a ingresar a un trabajo, tienes que presentar un certificado médico. Así como en algún momento tú firmas un acta notarial para cumplir los compromisos, bueno, yo creo que también hay que pedirle un certificado médico, pero además por un cuerpo colegiado médico, no por un médico que pudiera ser el personal o el de su familia, sino que pudiese ser un cuerpo colegiado, de manera que dijera, aquí está su certificado, podemos confiar en su estado de salud. Yo veo que una preocupación sí verdaderamente sensible en la gente es este aspecto que ustedes señalan aquí del quinto, que no tenga o haya tenido nexos con el narcotráfico ni con el crimen organizado o las mafias de poder que se han apoderado de pues nuestros estados, municipios, no solamente Michoacán, por supuesto, que no lo estamos diciendo, porque estamos viendo las consecuencias de esos nexos que establecen entre las mafias, por decir, Guerrero, sí, señor, con un antecedente ya también en Michoacán, que pues realmente este aspecto, ¿cómo podríamos realmente a quién correspondería determinar si una persona no tiene absolutamente ningún nexo con el narcotráfico? A ver usted, doctor. Bueno, yo creo que correspondería a instancias superiores, ¿no? De hacer incluso dentro del certificado médico, de la revisión médica que se le pudiese hacer al aspirante a candidato, bueno, también hasta un examen toxicológico, primero. Sí. Porque se han dado casos de autoridades de nivel municipal y quizás a lo mejor a nivel estatal también que ya son adictos, sí, para empezar. Y la otra cuestión, bueno, pues a la autoridad competente encargada de investigar ese tipo de nexos,
con el narcotráfico, con los grupos armados, con los grupos de la delincuencia organizada, porque tú lo señalabas acertadamente, lo que está pasando en Guerrero es realmente lamentable, criticable, inaceptable, indigno lo que sucedió, aunque sí, ayer mismo señalaba por algún político a nivel nacional que son alrededor de 11 o 12 estados del país que tienen el mismo problema. Yo digo que la mayoría del país está contaminado. Más de muchos consuelos de... Exactamente. Es decir, si hay, como dijo, pues concretamente yo sí lo voy a decir, porque las gentes del PRD, por ejemplo, para justificar al gobernador de Guerrero, claro, dicen, bueno, pues entonces también hay que hacerlo con Michoacán, hay que hacerlo con Tamaulipas, hay que hacerlo con Sonora, hay que hacerlo con Veracruz, con una serie, con el propio Graco Ramírez, que también no ha podido resolver el problema de la delincuencia en sus estados. Bueno, lo cierto es que hay instancias, el CISEN, sí, hay instancias, la Procuraduría, es decir, para poder hacer un estudio que no vaya a haber ninguna posibilidad, ningún resquicio, para que estas gentes las podamos señalar como con posibles nexos, porque eso es terrible y ya la gente está realmente pues espantada frente a lo que está pasando en Guerrero. Y todo el corredor de Guerrero, de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, un parte Colima, bueno, en fin, toda una serie de corredores que son altamente explosivos y peligrosos, ¿sí? Allí basta una chispa para que en un momento dado pues la gente tenga que buscar la forma de cómo resolver ese problema de delincuencia que nos ahoga. Así es. ¿Usted cómo ve? Pienso que este punto, licenciado, es uno de los puntos más importantes en lo que es el perfil que nosotros hemos elaborado. La corrupción que existe desde hace varios gobiernos, por no mencionar absolutamente a nadie, los televidentes saben verdaderamente cuál es la historia de Michoacán, desde cuando venimos arrastrando con este problema. La corrupción nos ha llevado a que estos personajes se vean coludidos con la gente pues del crimen organizado. Si a nivel estado se corrompen, pues a nivel municipios ellos verdaderamente han rebasado todas las instituciones. Entonces yo pienso que la Federación y a quien corresponda, Procuraduría, al Ejército, no sé, debería hacer un verdadero análisis, una verdadera investigación de los candidatos que vayan a trabajar en cualquier tipo de partido, blanco, azul, morado, del que usted guste, que sean verdaderamente personas que hayan de haber tenido una investigación inmaculada, de que verdaderamente no estén coludidas con ese tipo de personas y que no hayan de haber estado involucrados en situaciones de corrupción. Michoacán está en bancarrota simplemente por las malas administraciones y por la corrupción. A río revuelto, ganancia de pescadores. Hemos visto, doctor, que realmente la gente que analiza las cuestiones políticas que se están dando a nivel nacional, ellos comentan, dicen que si se corrompe la cúspide de la pirámide social, esta permea hasta la base. Claro. A tal grado de que pues estamos corriendo el riesgo de en un momento dado todo el mundo vivir en una situación de corrupción y que creemos que todos nuestros problemas van a resolver a base de corromper, de ser corrompidos, corromper y ser corrompidos. O sea, como alguien dijo por allí, que ya la corrupción somos todos. No. Yo creo que no, ¿verdad? Es que todavía hay personas en que podemos confiar. Y volvemos a aquel tema de la confianza. Sí. Cuando esta se pierde, usted, doctor, ¿cómo considera que se podría reconquistar la confianza de la ciudadanía? Bueno, primero, con un candidato con el perfil que el
primer evento, el primer foro que nosotros llevamos a cabo concluyó, para empezar. O sea que las personas, los votantes, la ciudadanía en su conjunto esté convencida de que ese perfil el candidato lo reúne. O sea, alguien que ya tenga confianza como ciudadano y que solamente la ratifique en el momento que pueda ser candidato y cuando llegue a ser gobernador. Yo creo que, en mi opinión, esa sería la manera de... ¿Usted qué opina? Pues por la trayectoria de un político, que nosotros veamos verdaderamente que tenga experiencia, una trayectoria. Para ser un gobernador yo pienso que tienes que tener una trayectoria de 20, 25 años dentro de la política. Es que es una profesión. Sí, que hayas de haber desempeñado pues muchos cargos y que en todos esos cargos pues no haya quien te señale de que te hayas de haber robado algo, de que te hayas de haber enriquecido ilícitamente. Hemos visto políticos que han llegado hasta con Ferraris. Oiga, pues la verdad, dices tú, ¿verdaderamente tú crees que sea un político honesto, con honorabilidad? Pues la verdad deja mucho que desear. Precisamente la persona que ha trabajado durante 20, 25 años y a la fecha es una persona que no se le puede señalar, pues es una persona honorable que puede ser que ostente nuestra próxima candidatura, nuestra próxima gobernatura, y es lo que necesita la ciudadanía, la verdad. Yo creo que pues aquí nos va a tocar en este proceso que se avecina pues tener que escoger el menos peor. Por supuesto. Sí. Yo creo que... Porque pues se habla de una serie de personajes en cada uno de los partidos políticos, pero los partidos políticos pues han perdido por completo credibilidad entre la sociedad. Nadie de los ciudadanos a quienes nosotros hemos tenido la oportunidad de consultarlos, de preguntarles, no quieren saber nada con los partidos políticos, en virtud de que los consideran instrumentos de algunos grupos para bajar recursos del pueblo, de los impuestos del pueblo, y que al último pues se dilapidan en campañas de ese tipo. Sí, incluso tú hablabas de esa corrupción que permea. Yo incluso pienso que hace rato permeó, y que lo que sucede para muchos, desde luego, no toda la ciudadanía está involucrada en ese aspecto, pero sí muchas personas, porque nos hacemos como que vemos, pero que no pasa nada porque todo nos conviene. Yo te pondría un ejemplo. Te para el agente de tránsito y antes de que él te pida una mordida, tú ya se la estás ofreciendo, porque te conviene, porque vas a llegar tarde al trabajo, vas a una oficina y si alguien te... O sabes que no estás cumpliendo con una obligación. Exactamente, que no estás cumpliendo con esa obligación y bueno, que te tienes que poner a mano. Ahora, yo creo que la colusión ahora es con la delincuencia organizada y con las mafias, pero esta colusión de los políticos hace rato que viene, no con la delincuencia organizada, no con los grupos con las mafias, pero sí con grupos de poder, con grupos de privilegio. Bueno, mafias, estamos hablando de varias mafias. Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando, la verdad, o sea, son grupos de gasolineros que son dueños de consorcios de gasolineros. Estamos hablando de que, por decir, la construcción es un aporte millonario anual al transporte Estado público, y está manejado solamente en 3-4 gentes, empresas poderosas. El transporte público, se mencionan personajes que llegan a tener cientos de concesiones. Entonces dices tú, pues no solamente es el crimen organizado, hay mafias de muchas en el Estado que solamente controlan por sectores lo que es transporte, lo que es gasolineras, la construcción está maniatada por completo. Hay muchas mafias, de verdad. Muchas mafias. Una pregunta que queda siempre en el aire, pues, ¿qué va a hacer
por decir el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios, para revertir esa imagen que hemos dado tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de un estado de violencia el que se vive en este corredor que hablábamos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y que las reformas que instrumentó la Cámara de Diputados mediante aquel pacto que se hizo, le han dicho incluso al gobierno federal, pues, ¿qué te ganas con tus reformas si no pacificas, si no tienes establecido el principio de autoridad, ni siquiera a nivel municipal y en estatal y federal? ¿Ustedes qué? Bueno, ven ese aspecto. El otro día estábamos hablando de liderazgos. Yo pienso que la gran parte de lo que se debe de sanear en el estado de Michoacán es que exista un gobernador con gobernabilidad, un líder, un funcionario con experiencia, que tenga buena comunicación con la federación, que tenga buena comunicación con todo el gabinete presidencial, para que pueda traer los beneficios a México, a Morelia, a Michoacán, haciendo uso él de todos los recursos de la federación en un excelente liderazgo. Podrá beneficiar a todo el estado de Michoacán en apoyo policiaco, en apoyo a instituciones, en apoyo a la salud, en apoyo al medio ambiente, en apoyo a los desarrollos carreteros. Un gobernador que tenga liderazgo, que tenga experiencia política, que sepa llevar al estado a un éxito político, obviamente que se tiene que reflejar en el bien social. Sí, claro. Desgraciadamente, doctor, a ver si está usted de acuerdo conmigo, yo me acuerdo de muchos gobernadores, desde don David Franco Rodríguez. La gran mayoría de los gobernadores de Michoacán siempre han tenido diferencias profundas con los gobiernos federales. Así es. Esa actitud de contrariedad, de alejamiento, de entendimiento entre los gobiernos federales y estatales, ha sido también un factor que ha llevado al estado de Michoacán al nivel que está. Nadie desconoce las dificultades que tuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con De la Madrid, a tal grado que ni se hablaban. O Godoy con Calderón. Godoy con Calderón, y Calderón incluso ya dijo, lo ha expresado, que en parte el problema de Michoacán fue causa de ese malentendimiento que hubo entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Sí, desafortunadamente ese tipo de situaciones ha afectado severamente al estado, a la sociedad en su conjunto, y yo creo que también hay otro aspecto. En 100 años hemos tenido 46 gobernadores interinos. Solamente 9 han culminado su periodo. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones también ha golpeado severamente a Michoacán. Y otra cosa, y tú lo recuerdas muy bien, que la mayoría de los gobernadores que llegaron a Michoacán, su carrera política, y esto me hace retroceder un poquito en lo que decía Adrián, que conozca el estado, se forjaban en la capital de la República, en el Distrito Federal, y después venían a Michoacán, al que conocían realmente muy poco, y sobre todo si tomábamos en cuenta su origen, la clase social de la que provenían, pues era una clase social que no había conocido realmente las necesidades de la clase media para abajo. Entonces también este ha sido un factor muy importante, y por eso en los últimos 14 años en el gobierno, en la gobernatura, pues hay una inestabilidad financiera y una expansión del crimen. Doctor, es decir, que tenga un profundo conocimiento físico, sí, señor, demográfico, económico y social del estado. Por supuesto. Que entienda la idiosincrasia de este pueblo michoacano. Sí, señor. Que es tan especial, porque en realidad Michoacán tiene... Se cuece aparte. Se cuece aparte. Sí, o se cuece aparte, disculpen. Sí,
Creemos que ¿cómo ves, Adrián, tú Es que es un error el falso protagonismo que tiene un gobernador con el presidente de la República. Es nefasto, es equívoco completamente, porque el gobernador está para trabajar en beneficios de las comunidades, de la ciudadanía. Si verdaderamente el presidente, más el presidente Peña Nieto, que ha puesto los ojos en Michoacán y que tienen voluntad de apoyarnos en situación del campo, situación indígena, situación estudiantil, traer empresas a Michoacán, que urge verdaderamente. Aquí hay mucha política, pero muy poca empresa. Entonces eso se refleja en que no haya trabajo, en que no haya bien. Si no hay economía, no hay un buen bienestar en el Estado. Y si un gobernador se dedica a ver si no me cae bien, no estoy de acuerdo con sus políticas, no, señores, aquí estamos para trabajar en beneficio del pueblo. Si usted es el señor presidente y usted quiere ayudar al Estado de Michoacán, ayúdenos. Un buen político lo que quiere son las buenas finalidades de la gente, de la ciudadanía. Hay que aprovechar todos los recursos federales, becas, estudios, abrir más escuelas, abrir más universidades, atraer a las empresas internacionales que buscan otros estados donde hay menos política y hay más trabajo, pero que tienen el apoyo de la federación. Yo considero reprobable que un gobernador no se lleve bien con el presidente de la República, porque eso finalmente a quien afecta es a la ciudadanía. Ciertamente. Mira, el ingeniero Adrián acaba de tocar un punto muy importante: reactivar la economía. Sabemos que el próximo gobernador va a tener un panorama muy desolador en ese sentido. Conocemos cuál es el monto de la deuda, etcétera, etcétera, de que no hay inversiones en el Estado. Y yo, a propósito, traje un dato que se da a conocer por la Organización Internacional del Trabajo. A nivel nacional, el problema de los jóvenes es preocupante, la falta del empleo, y dan a conocer que 20 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en Latinoamérica están sin trabajo y sin estudio. Pero asómbrense. Nenes. Así es. Los niños. Pero asómbrense, El Salvador es el primer lugar con 2.39, con 23.9, Colombia con 22.7, Guatemala con 22.6, México con 20.8 y Dominicana con 20.6. El problema es nacional, pero en Michoacán es doblemente grave. O sea, imagínate dentro de qué país estamos: El Salvador, Colombia, Guatemala y Dominicana, con el mayor número de porcentaje de jóvenes que no trabajan y que están sin estudio. ¿Y quién tiene la función de sacar adelante la educación pública? Los maestros. ¿Y quién tiene la función de sacar adelante la economía de un estado? Y luego nos quejamos también, pues, porque hay delincuentes, pero es que nadie nace siendo malo, siendo bueno. Son las circunstancias las que van forjando la personalidad y la manera de ser de algunas gentes. Esto lo va a conocer en la Organización Internacional del Trabajo, y lo más grave, 70% de estos jóvenes son mujeres. Es una estadística que califica a estos grupos como de alto riesgo. Entonces, si en Michoacán no hay una reactivación de la economía, decía Confucio que hay que construir más escuelas en lugar de seguir construyendo centros penitenciarios o cárceles. Entonces yo creo que esto es bien importante que lo entienda no solamente el futuro gobernador de Michoacán, sino que lo entiendan todos los políticos del país, ¿verdad? Entonces, y volviendo a lo que decía Adrián, es reprobable que, habiendo sido dos michoacanos, el presidente Calderón y Godoy, en su momento los que nos gobernaron a nivel federal y a nivel estatal, entre dos michoacanos haya, o sea, que entre ellos mismos se perdiera, ¿no? Y a quienes perjudicaron, y aquí el pueblo michoacano. michoacano, que sigue sufriendo las consecuencias de todo eso que sucedió. Pero aquí lo alarmante de la estadística que usted tiene, doctor, es que es negro el panorama de la sociedad de Michoacán, es negro. O sea, las estadísticas que usted tiene es la gente adulta de aquí a 10 años, 15 años. Sí, si no tienen preparación,
si no hay educación cívica, yo siempre lo he repetido hasta el cansancio, lo que pasa es que aquí en México nosotros no tenemos educación cívica, nos dedicamos a destruir, no a construir. Te estacionas en lugares prohibidos, te estacionas en doble fila, vas y llegas y sobornas en cualquier institución para que te atiendan rápido. Eres parte de la corrupción de los mismos policías, tiras basura donde sea, aceptas que rayoneen todas las paredes, no tenemos nada o muy poca educación cívica, y para mí pienso que la educación cívica es la plataforma de una personalidad, de una sociedad, y voy a creer que en algunas instituciones o en muchas instituciones haya de haber desaparecido como materia. Si tú vas a acabamos de ver una situación, como ejemplo, permítanme mencionarla. Acaba de pasar una situación lastimosa de lo que sucedió en Baja California, donde verdaderamente la gente no tenía que comer por el sismo, ¿verdad? Por el ciclón. Llegaron y robaron y asaltaron los centros comerciales, supuestamente por hambre, pero veíamos en la televisión que estaban llevándose pantallas de plasma, que estaban llevándose carritos, juguetes, donde verdaderamente ellos lo que tenían necesidad era de comida, ¿verdad? Pasamos en Japón, cuando fue la situación de la planta nuclear, que estuvo en peligro el país, veías filas ordenadas, nunca viste actos de vandalismo, nunca asaltaron ningún establecimiento, ninguna tienda, todo el mundo con su documentación en regla. Pues es un país de primer nivel con educación cívica, y verdaderamente y lastimosamente lo que nosotros vimos en Baja California pues es lamentable, ¿verdad? Muy lamentable. De que un fenómeno nos destruya de esta manera, pero si tienes necesidad de arroz y de frijol, pues bueno, es válido pues que te lleves el arroz y el frijol, pero no llevarte una computadora o un escritorio. Iba gente cargando con televisiones, con escritorios. Era un acto de definitivamente, y eso nos refleja pues la mala educación cívica que tenemos. Es muy triste, pero esperemos que la situación se vaya mejorando. Oye, Adrián, tendríamos que aceptar entonces aquello de lo que dijo el señor presidente de la República, de que en cierto nivel la corrupción era un problema cultural. Pues la verdad que ha sido parte de nosotros hace muchos años, hace 80 años, bueno, estamos hablando desde la Revolución Mexicana, cómo se dan pues las negociaciones entre terratenientes políticos, las militares, las traiciones, y es una mala herencia que hemos venido pues arrastrando, en lugar de que hay países, hablaban del petróleo, verdaderamente hablaban situaciones de hace 100 años, cuando estaba la Exxon, cuando estaban todas estas compañías han venido superándose y son compañías mundiales, y Petróleos Mexicanos han venido desde hace 80 años yendo para atrás. Resulta de que estábamos en igualdad, y a diferencia de 80 años, pues todas las compañías se han superado y nosotros nos hemos atrasado. ¿Qué quiere decir? Somos malos administradores, tenemos mala educación, no nos hemos preocupado por las juventudes, nuestros nuevos líderes, nuestros nuevos licenciados, nuestros nuevos doctores, y esas estadísticas que está dando el doctor, de verdad que son preocupantes para toda la sociedad. Otro punto muy interesante que yo veo aquí en estos 10 requisitos o puntos claves que debería tener un perfil para gobernadores, que no sea socio o dueño de empresas. Realmente ha habido siempre una mezcla de política con el negocio, con las empresas. Ustedes que han sido gente que tiene experiencia. Bueno, yo considero que un gobierno debe de tener pláticas con empresarios, deben de tener idea de cómo fortalecer. No, aquí se habla de sociedad. De sociedad. Se habla de aprovechar el poder, más bien, para hacer empresa.
No, sí, yo lo entiendo. O sea, lo que nosotros no queremos es de que llegue un empresario, porque pues obviamente pues va a ocupar la silla para beneficiar o a sus compadres empresarios o a sus grupos empresarios, canalizar, bajar recursos federales para enriquecerse más. No un empresario que verdaderamente está invirtiendo o que está trayendo las divisas al país. No, aquí estamos hablando de alguien que quiere aprovechar el poder para enriquecerse él y enriquecerse pues sus grupos de amigos, ¿no? A los cuales ellos pertenecen en sociedades. Por eso nosotros no queremos que un dueño de gasolineras pues vaya a necesitar el gobierno del estado gasolina, pues vayan a mis gasolineras. Voy a ocupar 20 carreteras, pues llévate mi constructora y hacemos 25, me quedan a deber 5. Eso es lo que nosotros no queremos. Verdaderamente nosotros queremos que tenga oportunidad para todos y que verdaderamente vuelvan a nacer pues empresarios, que la gente se progrese, que la gente que trabaja tiene derecho a vivir mejor. O sea, vivimos en un país con grandes libertades, pero no queremos estar maniatados por la gente del poder económico aquí en México. Bueno, es decir, porque sí, doctor, ¿usted qué opina de esa idea generalizada que ya tenemos de que la política es un instrumento de lucro? Sí, señor, yo creo que históricamente ha sucedido que quienes llegan al poder lo utilizan y en ningún partido ha sido la excepción, plenamente comprobado y difundido a nivel nacional. Tan simple o tan sencillo como tener la información privilegiada. Se va a construir un libramiento y cuando empieza a construirse, los políticos son los dueños de todos los terrenos en derredor, porque ya saben que va a construirse esa obra. Ya va a haber ahí están sobreprecios. Así es, ya hay un lucro. Cuando tú, clase media o clase baja, pretendes comprar un terrenito, ya están por las nubes porque ellos tienen esa información, porque la tienen mucho antes que se sepa ya que va a iniciar la construcción. Eso por mencionar solamente un caso, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de hacer negocios, coludiéndose con algunos otros empresarios en sociedad, prestanombres para fundar algunas empresas, de manera que cuando dejan el cargo, y no hablo solamente de un gobernador, no hablo de un diputado, hablo de presidentes municipales, hasta de regidores, que cuando dejan el cargo ya aseguraron su futuro, no solo para ellos, sino hasta para la 10ª generación, porque además de que ganan salarios muy onerosos, muy altos, pues tienen el privilegio de contar con esa facilidad para hacer negocio, para lucrar, y es por lo que nosotros no estamos de acuerdo con un empresario. Además, un empresario es para él, desde luego, él expone su dinero para generar empresas, pero el Estado tiene la obligación de exigirle al empresario que lo haga para que le dé empleo a las clases bajas, a las clases populares. Bien pagado. Y bien pagado, que es lo que no ha sucedido. Esto del aumento del salario mínimo ha levantado una gran ámpula en estos días, pero él debe mediar, el Estado. Entonces, siendo empresario, no va a tomar partido por la clase desprotegida, por los asalariados, va a tomar partido por donde están sus intereses. Algo muy mencionado, ¿se recuerdan ustedes hace algunos meses de una diputada periodista que dijo, me saqué la lotería? Sí. Porque tenía información privilegiada, claro, de un cambio que se iba a dar acerca de los teléfonos celulares o algo así, o de las compañías celulares, y de la nueva ley de comunicación. Entonces ella se puso en contacto con los empresarios mafiosos y dijo, me saqué la lotería. A ese tipo de políticos son los que no queremos que se saquen la lotería. Queremos que vengan a trabajar, queremos que estén abiertos a las oportunidades. Sí queremos que venga mucha inversión en Michoacán, pero queremos que vengan honestamente. Bueno, el último punto, no tener antecedentes corruptos. Importantísimo. Importantísimo, es primordial de todo esto, es lo más primordial, porque esto es lo que nos está llevando pues a las malas experiencias,
a las malas administraciones, como yo lo repetí hace un poco. Un político que tiene 25, 30 años, que tiene una carrera de trabajo en diferentes dependencias, instituciones, cargos de alto nivel, y que dure 20, 25 años sin que se le pueda señalar, pues es un político confiable. Pero lamentablemente, muchos políticos de los que tenemos y de los que quieren venir, nomás les rascas tantito y salen situaciones penosas que han pasado en diferentes instituciones, entredichos, riquezas ilícitas, contubernos con actores políticos. No sé, esto es un punto verdaderamente para mucho rato de discusión. Esto, aunque no es el tema, la reelección nos causa mucho escozor, pero yo creo que precisamente la reelección sería un instrumento muy importante para encontrar políticos honestos, rectos, íntegros, porque primero, ser tú un político confiable y que pueda ser electo y que después demuestres continuar con esa misma trayectoria, es lo que te daría la gran oportunidad de que tus representados pudieran reelegirte para un nuevo periodo. Desafortunadamente en México los periodos gubernamentales, los periodos de presidentes municipales son muy cortos, es poco tiempo, y el que llega y deja las arcas vacías. Saqueó. Como es el caso de Michoacán. Sí, señor. Hay el que venga, paga. Sí, señor, el de atrás paga. Paga. Sí, entonces saquean. Trae 500,000 pesos, dice, pues qué bueno que no los dio, porque si no los mismos que exacto, y además no rindes cuentas. Por eso que vamos a dejar para una próxima reunión, vamos a concluir. ¿Tú con qué concluirías, digamos, esta plática que hemos tenido aquí, esta charla que tenemos? Porque no tiene nada más que de simplemente ver puntos de vista. Así es. Tú, Adrián. Yo concluyo haciendo un exhorto nuevamente al ciudadano común, al habitante de Morelia, al habitante de Michoacán, que verdaderamente en esta ocasión pongamos mucha atención en por quién nos vamos a dirigir. ¿Qué buscamos verdaderamente la persona que nos va a representar? Verdaderamente, si el futuro de nuestros hijos, pensemos por nuestros hijos, pensemos por nuestros padres, pensemos por nuestros hermanos, verdaderamente analicemos a la persona, analicemos a los candidatos, verdaderamente si son personas confiables y son verdaderamente personas que nos saquen de este atolladero que tiene lastimosamente Michoacán. Ese es mi mensaje que yo les quiero. ¿Y usted, doctor? Bueno, es la exhortación, yo diría, idéntica, ¿no? A un análisis profundo, a un compromiso, porque la obligación es de todos los ciudadanos, de sacar un candidato, si no una paloma blanca, un ideal, el mejor candidato, pero que responda a los intereses de las mayorías y que no nos quejemos solamente tras bambalinas o en las pláticas o en los corrillos de café. Bueno, estamos a punto de concluir esta charla y creemos que nos hace falta la próxima ocasión que tengamos. Vamos a ver qué es lo que le pediríamos al próximo gobernador. Ahorita hemos hecho una idea, hemos dado una idea, hemos analizado lo que constituye un perfil, los requisitos que debería tener, pero bueno, también cuáles son los planteamientos que le hacemos como fundamentales para que Michoacán salga de la situación en que nos encontramos actualmente. Con esto dejamos concluida esta charla y los invitamos cordialmente para nuestra próxima charla de café con sabor a política. Muchas gracias. Muchas gracias. Una producción de Radio Política. Política en Acción. Política en Acción. Charlas de café con sabor a política.